Resumen de la Biblia del libro Primera de Juan, parte número 4. Hijos de Dios y la práctica de la justicia. Capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículo 10. Introducción. Bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Hoy meditaremos en un pasaje profundamente revelador del apóstol Juan, encontrado en Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 hasta el capítulo 3 versículo 10. En este texto, Juan nos invita a contemplar una verdad maravillosa, el gran amor del Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Este no es solo un título simbólico, sino una identidad espiritual que transforma nuestra manera de vivir. Ser llamados hijos de Dios implica una nueva naturaleza, una nueva esperanza y una nueva dirección para nuestra vida. Juan también nos enseña que esta identidad debe reflejarse en la práctica de la justicia. La vida del creyente no es indiferente al pecado, sino que es transformada por la presencia de Dios. En este estudio aprenderemos lo que significa vivir como hijos de Dios, la esperanza gloriosa de ser semejantes a Cristo y la importancia de una vida apartada del pecado. Preparemos nuestro corazón para recibir esta enseñanza. Hijos de Dios y la práctica de la justicia. La identidad como hijos de Dios. Juan declara con asombro: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Estas palabras nos invitan a detenernos y contemplar la grandeza del amor divino. Ser hijos de Dios no es un logro humano, sino un regalo de gracia. No lo ganamos por obras, sino que lo recibimos por medio de Jesucristo. Esta identidad cambia completamente nuestra perspectiva de vida. Ya no somos definidos por nuestro pasado, nuestros errores o nuestras limitaciones, sino por el amor del Padre. Sin embargo, Juan también añade que el mundo no nos reconoce, porque no conoce a Dios. Esto significa que la identidad del creyente no siempre será comprendida por la sociedad, pero es plenamente reconocida en el cielo. Ser hijo de Dios implica pertenecer a una nueva familia espiritual, con un Padre amoroso que guía, corrige y sostiene. La esperanza de ser semejantes a Cristo. Juan continúa diciendo: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí encontramos una de las esperanzas más gloriosas de la fe cristiana. La vida cristiana no termina en el presente. Tiene una esperanza futura, la transformación completa a la imagen de Cristo. Esto significa que un día seremos libres de toda corrupción, pecado y debilidad. La esperanza de ver a Cristo nos motiva a vivir con pureza hoy. Juan nos enseña que quien tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La visión de Cristo transforma nuestro carácter. No vivimos solo para lo temporal, sino para lo eterno. Cada decisión, cada pensamiento y cada acción adquiere un valor eterno cuando entendemos que nuestra meta es ser semejantes a Jesús. El pecado y la vida del creyente. Juan hace una declaración firme. El que practica el pecado es del diablo. Estas palabras no hablan de una caída ocasional, sino de una práctica continua y deliberada del pecado. Juan no está enseñando perfección sin errores, sino una vida transformada por Cristo. El verdadero creyente no vive dominado por el pecado, porque ha sido regenerado por Dios. Cristo vino para destruir las obras del diablo y dar libertad al ser humano. Por eso, quien ha nacido de Dios no puede vivir cómodamente en el pecado. La semilla de Dios permanece en él, produciendo un deseo de justicia y santidad. Esto nos enseña que la vida cristiana es una vida de transformación continua. El creyente lucha, pero no se rinde al pecado como estilo de vida. La práctica de la justicia. Juan contrasta claramente dos estilos de vida, la justicia y el pecado. El Hijo de Dios practica la justicia porque refleja la naturaleza de su Padre. Esto no significa simplemente hacer cosas buenas, sino vivir en obediencia a Dios con un corazón transformado. La justicia en la vida del creyente se manifiesta en amor, verdad, obediencia y santidad. Juan nos recuerda que el amor hacia los hermanos también es evidencia de una vida en Dios. Donde hay justicia, hay fruto espiritual visible. La vida cristiana auténtica no es oculta, sino evidente en la manera de vivir. El contraste entre los hijos de Dios y los hijos del pecado. Juan concluye esta sección mostrando una clara diferencia. Los hijos de Dios practican la justicia y aman a sus hermanos. Los que no pertenecen a Dios viven en pecado y odio.
Este contraste no es para condenar, sino para llamar a la reflexión. Dios nos invita a examinarnos y asegurarnos de que nuestra vida refleje su naturaleza. El amor, la justicia y la santidad son marcas de quienes han nacido de Dios. Conclusión. Al finalizar este estudio, comprendemos una verdad central: somos llamados hijos de Dios por su gran amor. Esta identidad no solo nos da esperanza futura, sino también dirección presente. Ser hijos de Dios significa vivir de una manera diferente, reflejando la justicia y la pureza de Cristo en nuestro diario caminar. Aunque el mundo no siempre entienda nuestra fe, sabemos que nuestra identidad está firmada en el cielo. La esperanza de ser semejantes a Cristo nos impulsa a vivir en santidad. Y la presencia de Dios en nosotros nos capacita para rechazar el pecado como estilo de vida. Hoy el Señor nos llama a vivir como verdaderos hijos suyos. En justicia, en amor y en obediencia. Que cada día podamos reflejar más a Cristo en nuestra vida, hasta que un día lo veamos cara a cara y seamos completamente transformados a su imagen. Amén.